Emanuel Reyes, de 22 años de edad, nació en la ciudad de Filadelfia. Es músico de corazón, comparte su tiempo con el deporte, dos actividades que complementan muy bien. Su labor dedica a los jóvenes. Aquí conocemos la vida de Emanuel Reyes, un hombre como todos, pero al mismo tiempo diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Tertulia. Ya escucharon la presentación de nuestro invitado en el día de hoy, Emanuel Reyes. Hoy vamos a conocer la vida de un joven que sirve al Señor, que está en los caminos del Señor. Queremos conocer su historia, su niñez, cómo ha sido, cómo está haciendo su juventud, cuáles son las proyecciones que tiene hoy día un joven cristiano. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué hace un joven lleno de vida, con muchas posibilidades? ¿Qué hace en la iglesia? Queremos conocer hoy la historia de Emanuel Reyes. Bienvenido a Tertulia. ¿Cómo está, Emanuel? Buenos días, Ariel. ¿Qué tal? Es un honor para mí, un privilegio poder estar Es la primera vez que estoy en un programa. Cuando me escribieron y me pidieron para que hable un poquito sobre lo que Dios hizo en mi vida y a qué me dedico, realmente me sentí muy honrado por parte de Dios, porque muchas veces uno no se siente digno. Pero para mí es un honor, como te dije, y quiero saludar a toda la gente que va a estar escuchando y que realmente pueda servir para los jóvenes y para las personas que escuchen todo. Muchas gracias, Manuel, por aceptar la invitación de Tertulia. Y de hecho, vamos a conocerte hoy. Me imagino que muchos ya te conocen, pero un poco más queremos saber quién fue Manuel en su infancia, quiénes son sus padres, sus hermanos. Y el mensaje que nos va a dejar hoy seguramente va a ser también algo muy motivador. Hacemos la primera pausa en Tertulia. A la vuelta ya estamos con Emanuel Reyes. Estás en tu programa Tertulia a través de RCC, saliendo para todo el país, a través de Tigo Star, canal 29. También estamos en la página web en www.rcc.com.pi. Por ahí también nos pueden ver en todo el mundo. En Tertulia hoy estamos con Emanuel Reyes. Manuel, contanos un poco, ¿quiénes son tus padres? Mis padres son Leonardo y Marisa Reyes. María Alcira, se le conocía como Marisa. Ellos llegaron en el 92 a Filadelfia, Chaco. Originalmente vienen de Argentina. Mis hermanos mayores, somos 4 hermanos. Tengo 2 hermanos mayores y un hermano menor en Florencia. Después viene Rodrigo. Ahí en ese interín del medio estoy yo, y viene mi hermano menor. Y estamos en el Chaco desde el 92. ¿Naciste en el Chaco? Nací en el Chaco, chaqueño por excelencia, como se dice. Así es. Contanos, Rodrigo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recordás de esa época? De infancia, realmente algo que puedo resaltar es que Filadelfia es una ciudad muy tranquila hasta hoy en día, donde pudimos desarrollarnos como niños, y no solamente hablando en el ámbito cristiano, sino en el jugar tranquilo, en el poder salir a la calle, en el andar en bici, en compartir con tus amigos. Y en todo eso se vio la mano de Dios. Algo que siempre me gusta recalcar cuando hablo de esto es que papá y mamá llegaron a Filadelfia con 2 bolsas de ropa, o sea, sin nada. Y tener todo lo que se tiene hoy en día y entender que nada nos pertenece, que todo es por la gracia y la bendición de Dios, eso realmente es muy lindo. ¿Cómo fue, Manuel, recordando tu infancia? ¿Fuiste un niño introvertido, como se suele decir, acajatá? ¿Quién fue, Manuel? Era bastante extrovertido y muy acajatá, o sea, como todos los niños, y creo que con una pizca más de terrible, nada fuera de lo común, pero en eso te puedo citar que hubieron accidentes por ser muy inquieto. O sea, con todos mis hermanos siempre fuimos muy inquietos. Pero rescato que mis padres supieron saber cómo criarme. ¿En qué escuela estudiaste, Emanuel? En el Colegio Departamental Boquerón. Colegio Departamental Boquerón. ¿Qué recordás de ese momento? Ya había, me imagino, una diversidad cultural también, como lo es hoy día, ¿no? Sí. Siempre fui muy abierto a compartir con la gente. Muy abierto a que no importe de qué raza, de qué cultura son. Me gustan los idiomas, siempre me gustan los idiomas. Y en el colegio pude hacer muy buenos amigos, que hoy en día eso también me sirve en cualquier relación, en cualquier cosa que uno necesite, muchas veces eso queda abierto. Y aprendí muchísimo, verdaderamente
fue una etapa de mi vida, como creo que la que más me marcó fue en la adolescencia, donde uno no sabe lo que quiere esto, llega una etapa donde uno piensa que sabe todo, que papá no te puede enseñar, que mamá no te puede enseñar. Y verdaderamente el colegio muchas veces, como uno dice, a veces que deseas volver, Claro. porque hay una responsabilidad. Creo, Emanuel, que podemos decir de que en la etapa de la infancia quizás no recordemos etapas difíciles. En la infancia uno come, juega, corre, en fin, es todo un tema. Aunque sí hay ciertos niños que tuvieron experiencias muy dolorosas, ¿no?, en su infancia. Creo que no es en tu caso. Pasemos entonces ahora a la etapa que comentaste recién, etapa de la adolescencia. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Quién fue Emanuel en esa etapa? A ver, lo de la edad de 14 años, 13 es lo que más recuerdo. Uno siempre piensa que mis padres eran pastores y uno siempre piensa que el hijo del pastor o tiene que ser esto y aquello. Y uno vive con esa presión. Es una realidad de mucha gente. Una realidad de mucha gente hoy en día. Y uno vive con esa presión y uno muchas veces no se muestra como es. El hijo del pastor ya otra vez, ¿verdad? El famoso, mira, ya va el hijo del pastor, el hijo del pastor hizo esto. Pero yo no me puedo quejar, o sea, de mis padres, como siempre digo, supieron protegerme. Tuve miles de errores, no era nadie santo. Hablando de alguno de ellos, Emanuel. Hablando de alguno de esos errores. Uno de esos errores. Aparte de que siempre te decían en la iglesia o en algún lugar, tenés que ser de ejemplo. Y ese tenés que ser de ejemplo muchas veces es una carga para todos. Una responsabilidad. Una responsabilidad. Entonces, en el colegio, como venimos de una cultura argentina, de que pues sí, el argentino que viene del italiano y tiene una boca muy suelta, que es normal, pero no debería ser normal. Sí. Entonces, en el colegio muchas veces uno, porque es jocoso, está con los compañeros, comienzas con esas bromas, con palabras que no son muy acordes. Y eso muchas veces fue un problema. Así como, por ejemplo, hay palabras que en la cultura argentina no son malas, eso trayéndolo a Paraguay sí tiene otro significado. Claro. Entonces por ahí en eso, para mí eso me costaba mucho. Y en el caso también de como adolescente, uno muchas veces no quiere hablar de este tema y más todavía, hoy en día la sociedad donde vivimos está más abierta. Pero muchos problemas con el tema de identidad muchas veces. Muchas veces trataba de no aceptarlo. Pero salía todo este tema de los floggers, que los emo, que esto. Y yo no puedo decir que me identificaba con uno de esos grupos, sino que para mí era como un todo. Siempre me gustó ser alguien que tenía algo original. O sea, agarrar un poquito de todo y hacer de lo mío. Pero de una otra manera era porque necesitaba cierto reconocimiento, ¿no es cierto? Tipo multifacético. Un multifacético, podríamos decirlo así, pero muchas veces en la adolescencia lo que necesitamos, el adolescente, es pertenecer a un grupo. Hay un momento de transición, Emanuel, en la vida de un joven, y más todavía hijo de pastor, nació en un hogar cristiano. Así es. Y todo es dentro de ese círculo, ¿no?, de los valores cristianos, valores espirituales. ¿En qué momento Emanuel dijo, quiero probar algo diferente? ¿Llegaste a ese punto? Sí, llegué a ese punto. Sí, pero antes de contarnos vamos a hacer la otra pausa. A la vuelta vamos a conocer esta etapa de la vida de Emanuel Reyes aquí en Tertulia. Estás en tu programa Tertulia a través de la Red Chaqueña de Comunicaciones, hoy conociendo un poco más a Emanuel Reyes. Es conocido ya aquí en la ciudad, pero en Tertulia queremos conocer parte de su historia. Nos fuimos a la pausa preguntándole, pero antes de contestar esa pregunta, Emanuel, comentar un poco contigo esto a modo de que charlemos en relación a, no sé si sería prejuicio, el famoso hijo del pastor. ¿Por qué el hijo del pastor hace esto? ¿Cómo fue esto en tu familia? ¿Qué te decía tu papá, por ejemplo? Hijo, cuídate en la escuela, soy hijo del pastor en la iglesia. ¿Cómo fue eso en tu vida, Emanuel? Realmente yo no sé si hay una excepción a la regla o al caso, pero mis padres en eso me instruyeron muy bien. Siempre no era cuidar el nombre de la familia, no era cuidar el apellido Reyes, sino vos no ensuciás el apellido de nuestra familia. Lo que ensuciás es el nombre de Dios. Y
pero nunca sentí esa presión de que hace esto porque soy el hijo del pastor. Nunca era levantarte a la mañana el domingo, tenés que ir a la iglesia, no. Siempre nacía de nosotros porque nosotros veíamos a nuestros padres el querer. No porque sea el pastor, ay, me tengo que ir a la iglesia porque soy el pastor, sino porque realmente había algo más ahí. Algo que yo entendí es que no se trata de hijo de quien seas, del pastor, del presidente, de un empresario. Cada uno es único y se trata de la relación que uno tiene con Dios. Yo no puedo ser salvo porque mi papá tiene una relación con Dios o porque otra persona cercana. Sino no se trata de la persona ni del título que tengas, sino se trata del corazón y de la relación que uno tiene con Dios. Esta perspectiva de vida, Emanuel, no es los que muchos en Paraguay lo tienen, porque cuando hablamos de la situación que te expuse, es una realidad que hasta hoy día viven, y esto también le lleva al joven, al hijo del pastor, que en cierto momento dice, mira, yo no quiero saber más de nada, me voy y hago lo que a mí me plazca hacer. Entonces es una realidad que viven, quizás en tu familia no se vivió esto directamente, pero es una realidad en Paraguay. Así es una realidad. Yo siempre insto y charlo, tengo muchos amigos hijos de pastores, en donde hay estos casos. Podemos decir que de 10 de hijos de pastores son 2 los que no sienten esa presión. Gracias a Dios, como dije, yo nunca sentí una presión que tenga que servir a Dios o tengo que ser igual a mi papá. En cambio, a mí me gustaría ser como mi papá. Eso es algo que yo siempre digo, porque es un ejemplo para mí. Pero no porque se me metió presión, sino porque yo me di cuenta cuál es el surco y el camino a seguir. Pero volviendo a la realidad, Rodrigo, tu hermano es Rodrigo. Mi hermano es Rodrigo. Emanuel, volviendo a la realidad, la iglesia misma, no digo en general, pero muchas de las iglesias se equivocan y dicen, mira, ¿por qué el hijo del pastor tiene que hacer esto? Porque el hijo del pastor lo hizo, lo voy a hacer yo también. Es algo, sin generalizar, pero es una equivocación que cometen hoy día también las iglesias, y pobres hijos de pastores sí, son los que sufren las consecuencias. Pero bueno, es otro tema a tratar. Queremos conocer tu historia, no sé si sería la palabra desertar, pero saliste en algún momento, Emanuel, de ese camino que se les trazó a ustedes como familia y dijiste, quiero probar algo diferente en el mundo. Yo creería que, como te explico un poco, yo cumplía 17 años, tenía 17 años, terminé el colegio en el 2012. Un mes antes, papá me decía, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Yo soy músico desde chico, y los músicos siempre suelen ser medios bohemios. No, papá. Tenemos guitarra que ahora... No, papá, yo no voy a estudiar, yo voy a servir a Dios, yo quiero ser músico. Un mes antes llega y a mí me gustaba abogacía, la psicología y también la música. Pero si me pongo a pensar, me quedo con la música. Entonces digo, bueno, voy a estudiar abogacía. Mi hermana está estudiando en Argentina y me voy a Santo Tomé Corrientes a estudiar. Llegué ahí en febrero, comencé el estudio, todo. Entonces, ¿qué pasó? Aprobé los 2 exámenes de ingreso. Y eso fue fiesta, salí fiesta. Como digo, nunca salí de la iglesia, nunca dejé de ir a asistir, por más que yo vivía una doble vida. La perdición muchas veces de un hombre y de un joven era el baile, y no porque bailar sea malo, sino en el ambiente donde iba. Que me iba a boliches, iba a tomar. Nunca fui un aficionado de fumar, pero lo llegué a hacer. Esto de joder con mujeres. Y llegó un punto en mi vida donde me acuerdo que pasé unas vacaciones, creo que fueron 6 meses. Regreso a Filadelfia y papá nos sentamos al borde de la cama y me dice, mira Manu, voy a tener 18 años. Tu mamá y yo siempre te enseñamos lo bueno y lo malo de la vida. Yo no te voy a obligar a hacer nada. Y eso es algo que referente al otro tema, que por más que él era el pastor, él no me obligó a nada. Simplemente me dijo, vos tenés el libre albedrío de escoger. Vos sabés que vale lo bueno y lo malo. Y yo sentí en ese punto donde era, o yo me tiraba completamente a los brazos del Señor, o completamente me apartaba de Él. Porque jugar a 2 puntas me estaba matando. Y yo decidí, Dios, me voy. Y no digo que fue a la noche a la mañana. No digo que los problemas desaparecen, porque también nos venden esa boleta de que aceptarle a Dios y se desaparecen tus problemas. Muchas veces se doblegan los problemas. Peor. Y yo decidí cambiar, fue un proceso donde es decisivo. Muchas veces decimos, Dios, cambia esto de mí, ven y sacame este pecado. No, es dejar de pecar, dejar de hacerlo. Y porque dejar de hacer,
vos podés vivir acorde a eso. No significa que no te vas a equivocar. Y cuando te equivocas, para eso está la gracia. Por eso justamente decimos en tertulia también de que qué mérito tendrás delante de Dios si Él te dice algún día, mira, yo te saqué ese sentimiento. Por eso nomás dejaste de hacerlo, ¿verdad? Uno tiene que tener esa voluntad, como dijiste. ¿Cómo fue, Emanuel, ese tiempo? Comentaste algo de llevar una doble vida. ¿Qué sentías vos cuando estabas en esa situación? Sinceramente, yo siempre veía ministrar a mis padres, desde que yo era chico en campamentos, en la iglesia. Yo siempre escuchaba personas que decían, siento un vacío. ¿Qué pasa? Cuando uno vive en la casa, uno está bajo la protección de los padres. Tiene todo. Hasta que uno no es mayor de edad, muchas veces no siente ese buscar a Dios, sino que la presencia de Dios dice que baja por la cabeza, que sería el hombre, que sería mi papá, y mi mamá, que siempre nos protegió con mucho amor. Cuando salgo de casa y comienzo a experimentar todas estas cosas, yo verdaderamente pude sentir un vacío. Me acuerdo una vez donde estaba bailando una madrugada en un boliche y yo seguía yendo a la iglesia y me sentía, algo me apretaba en el pecho y yo sentía, este no es mi lugar, este no es mi lugar, este no es mi lugar. Y yo me pongo a pensar, salgo de ese lugar, creo que fue la última vez que estuve ahí. Y el entender de que lejos de Dios nada podemos hacer. Yo sabía la verdad, conocía la verdad y a veces aún sabiendo, nuestra carne no estira a otra cosa. Y como uno quiere vivir su propia experiencia y está el famoso dicho, no, yo viví mi propia experiencia para poder enseñar a otros, eso es mentira. Qué bueno que pudiste recapacitar y estás hoy aquí para compartir con nosotros situación que quizás no sea igual la de muchos jóvenes que perdieron sus vidas en esos lugares. Hacemos la otra pausa. A la vuelta sabremos si Manuel es casado, si es soltero, si es comprometido o no. Pausa y ya volvemos. Estás en tu programa Tertulia en este día miércoles y la repetición también los fines de semana a través de la Red Chaqueña de Comunicaciones. Contanos un poco, Emanuel, antes de ir a lo que te había preguntado. En un momento dado también el joven hijo de pastor se decide por Dios. Porque no porque hayas nacido en una familia cristiana tomaste la decisión ya de cuna. ¿En qué momento fue esa decisión tuya de decir quiero servir al Señor? Año 2015, yo vengo de vacaciones en enero. Existe un campamento que siempre solemos hacer aquí. Regreso y sentí una incomodidad. Yo no sé si mencioné, pero estaba estudiando Derecho en Argentina, estaba empezando el tercer año. Y yo le llamaba a papá y me sentía como desganado, pero sentía que quería volver a Filadelfia, pero que no quería hacerlo por mis propias fuerzas. Y lloraba y le decía a papá, no sé qué hacer. Me decía, orá y deja en manos de Dios, no te apresures en tomar una decisión. Pasaron meses, donde Dios fue confirmando mediante actos y verdaderamente pude ver la mano de Dios en todo esto, que tendría que volver aquí. Yo volví en 25 de mayo, volví a Filadelfia de 2015 y comenzó en estos 2 años hasta hoy en día. Creo que aprendí más de la relación que uno puede tener con Dios que en toda mi vida. Hablando de relación, ¿cómo estás en tema de relaciones? ¿Casado, soltero, comprometido? ¿Cómo está, Manuel? Comprometido, felizmente comprometido. Sí, con planes de casarme el próximo año. Y verdaderamente Dios me entregó una mujer maravillosa. Una mujer que hoy en día quizás los jóvenes dicen no se encuentran las mujeres. Yo puedo decir que sí se encuentran. Qué bueno. Qué bien, me alegro. ¿Y planes de casamiento? Entonces este año vamos a comer asado, torta. Torta y asado sí va a haber el próximo año. En marzo, para marzo estamos preparando. Ministerio, sí, Tertulia quiere estar presente allá. ¿No? Bueno, vamos a toda la producción y también a Ariela. Gracias, Manuel. Hablando un poco del ministerio que tenés, nos comentabas que sos dirigente de alabanza, también compartís ahí en la iglesia de Jesús en Camino, ¿no? Así es. Estamos en la iglesia de Jesús en Camino. Desde pequeño siempre me gustó la música, estoy trabajando con el grupo de alabanza ahora. Mi instrumento más fuerte sería la batería, pero también estoy ayudando en dirigir la alabanza, trabajar con jóvenes, hacemos reuniones hogareñas, nos juntamos el
la idea es el relacionamiento y que se gana mucho en el relacionamiento. A mí lo que más, mi intención y mi objetivo en Filadelfia, a lo que yo veo, hay muchas culturas. Y esa unión de culturas, no solamente por unión, porque bueno, vamos a unirnos para que la gente nos vea, sino unirnos verdaderamente. No solamente para un evento cristiano, sino en juntarnos un domingo de tarde o en 3 semanas a tomar un tereré. Y que no hayan prejuicios de idiomas, que no haya limitaciones porque sos mayor, sos menor o sos de otro color o no tenés quizás la misma economía, sino que verdaderamente que entendamos todos que los jóvenes no solo son el futuro del país, de Paraguay y del mundo, sino ya somos el presente. Claro. Y entender que si no estamos juntos, unánimes, no se puede cambiar nada. Dios desea esa unidad. Aunque es difícil muchas veces llegar a esa meta, pero yo creo que es un desafío que tenemos todavía en el país de esa unidad, ¿no? Tener el vínculo, donde el salmista David decía en el Salmo 133 de que donde hay unidad, ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna, es lo que queremos. Me comentaste también fuera de cámara de que estás enseñando batería. Así es. ¿Puedo estudiar o no puedo? Sí, sí. ¿Puedo? Bueno. Todo aquel que quiere. Todavía estoy con muchos lugares. Qué bueno. Empecé desde enero que tengo algunos alumnos y es lindo ver cómo la gente avanza, cómo los chicos, porque realmente tengo más niños, pero estoy trabajando también con adolescentes, jóvenes y personas mayores. Y es lindo ver cómo uno muchas veces empieza sin saber nada, pero porque le gusta avanza y comienza a aprender. O sea, a mí me gusta eso, el pasar tiempo con la gente, y no solo en la batería, sino de saber qué le pasa, qué tal le fue en el colegio, qué tal le fue en el trabajo. Y si querés estudiar, decime nomás, yo te anoto, ya empezamos nomás ya. Emanuel, contanos, ¿cuál es la importancia de Dios en tu vida? Para mí Dios es un todo. Un tiempo pensaba de que Dios solamente está los domingos, o Dios solamente está cuando oro con Él en mi intimidad. Y entender que Dios es un vivir diario, eso te saca un peso de encima y te hace ganar mucho. Porque vos no te sentís juzgado porque estás en cualquier lugar y hablas con Dios y Dios, ¿qué debo hacer? ¿Debo comprar esto? ¿Debo hacer aquello? Y sentís la guía. Y siempre y cuando dejas guiarte por Dios. Para mí Dios hoy en día es un todo. Un Padre eterno, un Dios de amor, un Dios que en todo momento está. Que yo pueda acercarme a Él, no importa cómo esté, que no significa que tengo que vestirme de algo que no soy para acercarme, sino tal cual soy. Como te dije, a mí me ayudó muchísimo el saber que a pesar de todos esos momentos que yo pasé, de todo lo que pudo haber pasado, todo eso ya fue limpio hace 2000 años cuando Dios dio su vida por nosotros. Así es. Entonces entender eso para mí verdaderamente es muy importante. Queremos que dejes un mensaje aquí en Tertulia a los jóvenes que nos están viendo. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Mirando a esa cámara, por favor. A esa, la que quieras. Bueno, mira, algo que tengo para decir a los jóvenes es que nunca dejen de batallar. Dios es la única salida ante todo. Siempre trato con jóvenes con padres separados, quizás con jóvenes que tienen una corta edad y los sueños piensan que ya no van, que están rotos. Y Dios es la única salida. El ser humano siempre te va a defraudar. Dios no defrauda. Y no se trata de quién seas, no se trata de tu nombre, no se trata en qué familia naciste. Todo se trata de Dios. Solamente eso entender. De entregar todo a Dios y entender que todo se trata de Dios. Muchas gracias, Emanuel, por este lindo mensaje. Gracias por estar hoy en Tertulia. Te deseo mucho éxito y que Dios bendiga también tu matrimonio y espero que nos invites. Sí, muchas gracias, Ariel. Gracias a vos también por habernos acompañado hoy en Tertulia. Realmente ha sido un placer haberte acompañado y conocer la historia de Emanuel Reyes. Así como él, muchas personas más van a pasar aquí por Tertulia a compartir con nosotros su testimonio de vida. Gracias y será hasta la próxima.